Tenga usted muy buena tarde, bienvenido a su segmento Gotitas de Miel. Nuevamente una semana con usted, qué alegría poderle recibir y que usted, pues de manera tan amable, siempre haga ese espacio, ese tiempo para compartir con nosotros el estudio de la palabra. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un verdadero placer poder platicar acerca de las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Y el día de hoy, déjeme decirle que en esta su gotita de miel vamos a estar platicando acerca de temas tan actuales, pues como solemos hacerlo en este su programa, pero quiero, si usted me hace el favor, que me comente qué piensa al respecto. Y es que hemos visto, de verdad, con un corazón dolido ante la situación terrible de nuestros hermanos venezolanos, una tragedia inimaginable. 2 terremotos con, me parece que más de 600 réplicas, que ha llevado a un estado realmente de calamidad a nuestros hermanos venezolanos. Pero a partir de ese día del primer terremoto o de los terremotos gemelos, déjeme decirle que pareciera que sucedió algo en el planeta. Y es que si bien es cierto, nosotros pues no somos expertos en la materia, pero alguna información tenemos al respecto y de eso quiero platicarle. Porque si usted me pregunta a mí cuál es mi percepción simple y mortal al respecto, yo le diría, pues sí, efectivamente, esto llama la atención y los terremotos, sin duda alguna, se han multiplicado sobre la faz de la tierra y hay muchísimos países que han sufrido sismos importantes y déjeme decirle que pues ciertamente están registrados estas frecuencias y estas intensidades de los terremotos. Podría a lo mejor darnos una impresión a los que no conocemos del tema. Ahora bien, yo me voy a permitir leerle a usted lo que la ciencia dice al respecto. Y por eso me interesa tanto saber acerca de su opinión. Porque además, déjeme decirle que en el texto bíblico hay justamente unos versos que se refieren a estos incidentes. Así que déjeme leerle lo que encontré en redes o más bien en la inteligencia artificial acerca del tema. Y dice, a menudo existe la percepción de que los terremotos son cada vez más frecuentes y violentos, pero la realidad científica es distinta. Aquí te detallo los puntos claves sobre este fenómeno en el último siglo. ¿Ha cambiado la frecuencia de los terremotos? Veamos. La respuesta corta es no. Los datos sismológicos globales indican que el número promedio anual de terremotos grandes, es decir, de magnitud 8 o superior, se mantiene constante a largo plazo. La razón por la que hoy escuchamos más sobre este tema es prácticamente una razón tecnológica. A principios del siglo XX existían muy pocos sismógrafos en el mundo. Hoy hay miles de ellos conectados por internet y satelitalmente, lo que nos permite detectar sismos que antes a lo mejor pasarían desapercibidos o no se registrarían. La inmediatez de las noticias, además, y el crecimiento de la población en zonas de riesgo hacen que los desastres sean mucho más visibles y tengan un mayor impacto mediático, lo que refuerza esta sensación de que ocurren con más frecuencia y son cada vez más atroces. Aunque la cantidad de sismos de gran magnitud no ha aumentado, los efectos sí son cada vez más devastadores y esto se debe principalmente a 2 factores. Uno, como decíamos, la urbanización acelerada significa que más personas viven en ciudades densamente pobladas y en zonas sísmicas que resultan afectadas, lo que aumenta, por supuesto, drásticamente el riesgo de daños y de víctimas ante cualquier evento. Por otro lado, la vulnerabilidad de muchas ciudades que a menudo no cuentan con normativas de construcción antisísmica adecuadas convierten los sismos de magnitud moderada
en tragedias humanitarias. Y déjeme decirle que indudablemente Venezuela es un país que ciertamente se ve relacionada con estos dos temas, sobre todo el último en relación a la infraestructura que obviamente no era la más adecuada. Reportes han sacado a luz que las construcciones se hacían prácticamente de manera muy rudimentaria y de esa cuenta vemos lo que ha sucedido. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la realidad del cinturón de fuego? El cinturón de fuego o el anillo de fuego del Pacífico es una herradura de 40,000 kilómetros que concentra aproximadamente el 90% de la actividad sísmica mundial. Esta es una zona de subducción donde las placas tectónicas están en movimiento perpetuo. Lo que percibimos como una activación repentina suele ser en realidad el comportamiento normal de este sistema. Un sismo importante en una región como Venezuela suele ir seguido de réplicas y a menudo coincide en tiempo con otros sismos en otros puntos del cinturón por pura coincidencia estadística, ya que el cinturón está siempre encendido. La cantidad de países afectados parece mayor hoy, porque gracias a la interconectividad global y los servicios de monitoreo en tiempo real, recibimos noticias de sismos de baja magnitud que antes a lo mejor pasaban inadvertidos de forma inmediata. Ahora vayamos al caso propio de Venezuela. El terremoto reciente en Venezuela, magnitud 7.2, ha sido un evento de gran impacto que es poco frecuente para la región. Los registros indican que es el movimiento más fuerte en el norte del país en los últimos 126 años, lo que implica la gravedad de los daños y por qué la población se siente tan afectada y como que si fuera un fenómeno inédito. Pero es algo que no había sucedido. Desde un punto de vista geológico, los sismos de esta semana se mantienen dentro de los rangos de actividad esperada para este año. Estadísticas globales. Si observamos la base de los datos sismológicos como las de USGS, cada año ocurren en promedio miles de sismos de magnitud 4 o superior en todo el mundo. Así que si hiciésemos un mapa de calor de la actividad sísmica de cualquier otro año, veríamos una densidad similar de puntos en el cinturón de fuego. Así que déjenme ahora leerle, por favor, los países afectados. La cronología de los eventos sísmicos significativos del 24 al 26 de junio del 2026. 24 de junio, Venezuela, evento principal 7.2 y 7.5. 24 de junio también, Japón, costa norte, 6.9. 24 de junio, Estados Unidos, norte de California, 5.6. 25 de junio, El Salvador, costa del Pacífico, 4. 25 de junio, China, 5.2. 25 de junio, permítame, Filipinas, mar de Filipinas, también de 5 grados de intensidad. 25 de junio, Papúa Nueva Guinea, 5.5. 25 de junio, Chile, Océano Pacífico, oeste de Antofagasta, 5.5. 26 de junio, Filipinas, Surigao del Norte, 6.5. Pero la cosa no para aquí. Déjeme porque hay todavía más eventos. Déjeme buscar, por favor. Aquí estamos. También regresamos el 24 y 25 de junio, Nicaragua, 3 y 3.6 respectivamente. 25 de junio, Costa Rica, 3.6. 28 de junio, Costa Rica, 2.8. 29 de junio, Costa Rica, 3, grado 3. Y México también estuvo azotado también por sismos en la costa sur. Por otro lado, también nos llama la atención que es Europa está siendo afectada por una situación verdaderamente
importante. Déjeme que busque aquí los datos. Vamos a ver la situación real en la región al 30 de junio, hablando de Europa del 2026. Un calor récord en Alemania, Suiza y otros países en Europa Central que han estado bajo un fenómeno llamado el bloqueo Omega, que ha retenido masas de aire caliente sobre la región, impidiendo la llegada de frentes fríos o lluvias que pudieran aliviar esta situación. Las temperaturas son verdaderamente históricas. Suiza, el 26 de junio, en Basilea, registró 38.8 grados centígrados, la temperatura más alta jamás medida allí desde que comenzaron los registros en 1897. Por otro lado, Alemania ha superado consistentemente los 40 grados centígrados durante el fin de semana del 27 y 28 de junio, con noches tropicales donde las temperaturas no bajaron de niveles peligrosos para la salud. Hemos visto reportes en donde pues el calzado se les derrite a los habitantes. No estoy segura si es cierto lo que le voy a decir, pero vi algunos reportes de semáforos que estaban colapsando, botes de basura plásticos que se derretían, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que este fenómeno es precisamente como una capa invernadero que no permite que los vapores suban o que salgan de la atmósfera terrestre, y entonces por la misma presión que ocasiona, estos vapores se quedan encerrados, provocando nuevamente este efecto invernadero y con ello llevando estas temperaturas a los extremos. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Pues déjeme decirle que, francamente, yo no le puedo a usted decir que efectivamente lo que le voy a leer es exactamente lo que está sucediendo. ¿Por qué? Pues algún estudio hemos hecho, pero no podemos decir que este es ese último evento del cual el Señor Jesucristo hablaba. Pero lo que sí podemos saber es que los tiempos son importantes y seguramente estamos dentro de lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Véngase conmigo a la lectura de Mateo 24 y vamos a ir entendiendo por qué razón podemos con certeza sí decir que estamos dentro de estos tiempos llamados los finales. Como le repito, no puedo ser amarillista, no le puedo decir este es ese último tiempo del cual Jesús habló, porque no lo sé. Ninguno acá lo sabemos. Recuérdese que Jesucristo mismo nos habló acerca del tema diciendo que ciertamente debemos de estar espabilados, pero nadie sabe con certeza cuándo será la fecha de su regreso. Por tanto, véngase conmigo y leamos Mateo 24. Y dice así en el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto se cumplió efectivamente en el año 70, cuando Tito invadió Jerusalén, destruyendo y matando a todos los habitantes de esa ciudad. Y por supuesto desacrando el templo, incendiándolo y trayendo muerte y destrucción. Y estando, verso 3, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Y por esto tenemos que ser tan prudentes, tan consecuentes con la palabra. Nadie, absolutamente nadie, sabe el día ni la hora. Atisbos, por supuesto que tenemos. Incluso Jesús mismo usó esta expresión en este capítulo de Mateo 24 y con el favor del Señor vamos a llegar a descubrirlo. Pero véngase conmigo y vamos verso por verso entendiendo qué dicen las Escrituras al respecto. Lo primero es que Jesús mismo nos alerta para no ser engañados, porque ciertamente hay señales, y hay señales
que palpitan acerca de su regreso, pero como les repito, nadie puede poner una fecha, nadie absolutamente sabe la hora exacta en la que el Señor Jesucristo vendrá de nuevo con gloria. Así que continuemos leyendo. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Y sabe qué? Me quedé tan impresionada el día de ayer. Déjeme contarle que no soy muy asidua de las redes sociales. Pero, pues seguramente por lo que hago, y ya sabe usted que los dispositivos lo escuchan a uno, abro mi dispositivo en una red social y encuentro a un jovencito del cual, pues leí los comentarios, había profetizado algunas cuestiones de los terremotos, etcétera, con mucha exactitud, pero lo que me dejó realmente impactada fue el hecho de que él mismo se autodenominaba el Hijo de Dios, el que venía a cumplir la profecía. Le estoy hablando de un niño, de un jovencito de unos 11 años. Y me impactó ver la cantidad de mensajes en donde se creían todo lo que este jovencito decía, insinuando que él era Jesucristo, que él era Dios mismo hecho hombre. Así que esto lo estamos viendo. Luego, véngase conmigo al verso 6 y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y déjeme decirle que si usted nos ha seguido a lo largo de estos últimos años, a partir del 7 de octubre, cosas interesantes, importantes, realmente han sucedido desde el punto de vista bíblico. Por supuesto, hemos visto la maldad del hombre y déjeme decirle que hemos podido contemplar realmente cómo el ser humano puede llegar a, a situaciones límites en contra de los otros. Hemos visto masacres, hemos visto unas cosas verdaderamente horribles. Y ese 7 de octubre fatídico trae a colación, por supuesto, este capítulo de Mateo 24. En su momento, nosotros abordamos el tema. Y de ahí para acá, hemos ido buscando en las escrituras, en las parashá o los estudios semanales, pues efectivamente, como los sabios de Israel dicen, ¿quieres saber dónde está tu vida? Mira la parashá. ¿Quieres saber dónde está el mundo? Mira la parashá. Y ha sido matemáticamente exacto el texto bíblico, anunciándolo por venir o indicando lo que está sucediendo en el mundo. Usted y yo lo hemos platicado a lo largo de ya varias semanas en lo que va el tiempo de estas cruentas guerras de los cuales hemos sido testigos. Pero venga usted entonces al verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, cuando haya sucedido todo esto, cosa que déjeme decirle que evidentemente ha sucedido delante de nuestros ojos, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y déjeme decirle que esto también ha acontecido. Sin más término, el día de ayer justamente hice una publicación acerca de una terrible persecución, y no le puedo decir todas las palabras completas porque si no nos quitan los videos, pero de cristianos. Ayer justamente éramos testigos horrorizados de
el fin que tuvieron nuestros hermanos. Verso 10. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Debemos de aclarar lo que la Biblia se refiere al fin. Déjeme decirle que en ningún caso es que la tierra vaya a explotar o que la tierra vaya a desaparecer, para nada. Cuando acá la Biblia nos habla del fin, está hablando del fin del sistema mundo, es decir, el fin de este sistema corrompido que está sujeto a pecado. Por tanto, dice entonces, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Vea usted que Jesucristo está hablando de ese libro maravilloso del profeta Daniel, pero déjeme contarle que esto que él está hablando sucedió a manos de Antíoco Epífanes cuando justamente desacró el templo, mató a los judíos y las crónicas registran que la sangre corría por las calles de una manera terrible. Así que esto ya sucedió. Pero Jesús lo trae nuevamente a colación y dice, el que lee, entienda. Así que tal y como dice en el libro de Eclesiastés, todo lo que fue será y volverá a ser, entendemos que es lo que pasará de acuerdo al verso 15 que Jesús mismo nos explica. Y se lo vuelvo a leer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Así que vamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, para saber de qué está hablando. Y le voy a leer un par de versos anteriores, hablando de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Y dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Está hablando de la muerte de Jesucristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto se cumplió claramente en el año 70. Pero Jesús dice que volverá a suceder, así que prestemos atención. Claramente acá nos habla del santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, este príncipe que habría de venir para destruir todo. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame. Bueno, continuamos entonces. Vea usted que aquí lo que se anuncia en el libro de Daniel es justamente el fin del desolador. Pero por supuesto que esto tiene varias etapas, varios tiempos. Algunos se han cumplido, algunos otros no. Déjeme decirle que exactamente esto es lo que describe de manera detallada el libro de Apocalipsis. Pero debo decirle que en aquel caso el libro de Apocalipsis no es un libro que la secuencia con la cual escribió Juan sea una secuencia temporal, es decir, los eventos no van en un orden temporal. Así que debemos de auxiliarnos en el estudio de otros profetas para entonces poder entender lo que dice el libro de Apocalipsis. Y déjeme decirle que nadie puede entender Apocalipsis si no entiende primero bien el Antiguo Testamento, porque allá en el Nuevo Testamento el juicio de Dios está fundamentado en toda la figura que nos ha dado previamente en el Pacto de los Antiguos o Antiguo Testamento. Pero bien, continuemos por favor. Y le vuelvo a leer el verso 15. Por tanto, de Mateo 24.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y vamos a dejarlo aquí por razones de tiempo, pero déjeme por favor decirle algo muy importante. Y es que si usted prestó atención en la lectura de estos últimos versos, indudablemente no podemos dejar de relacionarlos con lo vivido por el pueblo de Israel en aquel ataque fatídico el 7 de octubre. Déjeme decirle que mucha de la narrativa de los judíos que fueron víctimas de este ataque coincide exactamente con lo que estamos viendo acá. Y como le repito, si lo analizamos a los ojos o a la lupa de la Biblia, debemos de ser congruentes con los sistemas o con los lineamientos del estudio profético. Uno de ellos, que es vital, importante y no debemos olvidar, es que Eclesiastés dice que nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que fue será y volverá a ser. Por tanto, el tiempo en el contexto bíblico, déjeme decirle que no es lineal, sino es circular. Y esto es muy importante de entender, porque si bien es cierto, la profecía anuncia eventos, estas son como capas que se van sobreponiendo y que van llegando consecutivamente hasta irse encontrando con el fin anunciado. Así es por esta causa que si usted estudia los registros de incluso los sabios hebreos, los exégetas, en muchos casos se atrevieron a decir que sí, que eran los últimos tiempos y que la llegada del Mesías estaba a las puertas. Pero ¿sabe? No pasó nada, sino que volvió a la vida a continuar y a dar otra vuelta más de este tiempo cíclico bíblico. Y nuevamente el fenómeno volvió a suceder. Por eso existe una frase en hebreo que es también conocida para los estudiosos de la Biblia. Y esto es Maaseh Avot Siman Levanim. Es decir, lo que aconteció a los padres es una figura de aprendizaje para los hijos. Y por esta causa es que yo le digo, definitivamente estamos en tiempos importantes, definitivamente estamos en esos últimos tiempos, porque la Biblia los denomina así, Jesucristo lo denomina así a partir de su llegada a esta creación, a este planeta. Pero debemos de ser muy cautelosos en no caer en los zapatos de estos falsos profetas. Aquellos que le anuncian a usted, le profetizan que tal día, tal hora, tal fecha, ya viene el Señor, que el rapto es en tal día o que va a ser de tal manera o de tal otra. Hay que tener mucho cuidado y hay que remitirnos a las Escrituras. Por supuesto, razón hay en estar despiertos como las vírgenes, haciendo como el Evangelio nos dicta, haciendo su voluntad para que cuando Él regrese encuentre fe sobre la tierra, para que cuando Él regrese nos encuentre haciendo lo que le es grato. Y sí, si usted me pregunta a mí, yo le diría, a partir de mi propia opinión, que es muy curioso, que nos llama la atención todos los eventos naturales que están aconteciendo en esta creación que gime y clama por su redención también, tal y como lo dice el libro de Romanos capítulo 8, del cual probablemente estaremos hablando la próxima semana, cómo esta creación será redimida porque el que la creó lo prometió. Así que por mi parte es un gran gusto estar con usted
Un abrazo fuerte, mi querida Elvirita Garrido, Marta de Chanax, muchísimas gracias por su compañía y a cada uno de ustedes que poco a poco se van asomando por este tiempo de estudio bíblico. Mis respetos, las bendiciones de lo alto para usted y por supuesto lo espero la próxima semana, mismo día, misma hora, mismo canal, solamente en Vea Canal. Muchas bendiciones, nos vemos la próxima.